Ahora puedo ver con más claridad que tus planes perfectos son para mí. Ahora puedo entender que un camino forjaste para mí, sabiendo lo que yo más quería. Tú siempre supiste lo mejor para este pobre y roto corazón, pues tú lo conoces y sabes lo que es mejor para mí, pues son tus planes los que quiero vivir, son tus sueños los que quiero cumplir. Dame fuerza y valor, decisión y abnegación para poder hacer tu voluntad, oh Jesús. Desde mucho antes de que yo naciera en este mundo, tú sabías lo que haría hoy, sabías el color de mi voz, incluso lo que yo haría. Y siempre has estado a mi lado para protegerme cada día. Y hoy te entrego mi voluntad solo a ti, pues son tus planes los que quiero vivir. Son tus sueños los que quiero cumplir. Dame fuerza y valor, decisión y abnegación para poder hacer tu voluntad, oh Jesús. Son tus planes los que quiero vivir, son tus sueños los que quiero cumplir. Dame fuerza y valor, decisión y abnegación para poder hacer tu voluntad, oh Jesús. Oh Jesús. Dios te bendiga. Otra vez es un gusto que nos podamos encontrar para poder compartir con usted la palabra de Dios. Antes de iniciar continuando con nuestra serie, quiero recordarle un detalle. Si usted observa con atención el inicio de nuestra transmisión, ahí aparecen dos números de WhatsApp que están a la disposición suya. Uno
es un número de WhatsApp al que usted puede enviar sus peticiones de oración. Si usted o algún ser cercano suyo enfrenta una situación difícil y tiene usted alguna petición que hacerle al Señor, puede contar con nosotros para apoyarlo en oración y para presentar sus necesidades delante del Señor. Puede enviarnos allí sus peticiones y con muchísimo gusto estaremos orando por usted. En el Ministerio Crecer hay personas eh, con el don de la oración que están en la mejor disposición de interceder por usted. También aparece otro número de WhatsApp al que usted a través de la aplicación Simpe Móvil puede hacernos llegar alguna donación si es que el Espíritu del Señor lo impresiona a usted. Sus donaciones serán muy útiles para que podamos continuar transmitiendo, impartiendo el mensaje que Dios tiene en su palabra para todos. Bien, habiendo hecho esta breve explicación, quiero que continuemos con nuestro quinto mensaje de la serie Del polvo a la gloria. Hoy tenemos un mensaje sumamente importante. Hay conceptos que son tan sencillos que al ser humano le cuesta trabajo asimilarlos. Y hoy hablaremos de uno de ellos. Es tal vez el concepto más importante para la salvación del hombre. Y es tan sencillo que a través de la historia los seres humanos nos hemos hecho bolas y hemos complicado y enredado esto, porque nos cuesta aceptar que el tema de la salvación pueda ser tan accesible y tan simple. Hoy vamos a hablar de justificación por la fe. Y hoy vamos a hablar de una expresión que utiliza el apóstol Pablo y que nos va a obligar a retroceder hasta el Antiguo Testamento para poder comprender qué fue lo que Pablo citó del Antiguo Testamento y con qué intención. Permítame leer para usted la carta de Pablo a los Romanos, capítulo 4, versículos del 1 al 3. La carta de Pablo es el gran manifiesto de la justificación por la fe en el Nuevo Testamento. Es una carta hermosísima y su contenido amplio, inclusive en algunas secciones hasta un poco todavía oscuro para algunos de nosotros. Pero también la carta de Pablo a los Romanos presenta con mucha claridad conceptos básicos sobre la salvación. Y permítame leerle este. Dice, humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió a él acerca de ser justos ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios, pues las Escrituras nos dicen, Abraham le creyó a Dios, y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Este es el pasaje. Hoy vamos a meternos y vamos a ampliar el concepto de creer del que hablamos en nuestro mensaje anterior. Recuerda que nuestro mensaje anterior estaba relacionado con Juan 3:16, porque de tal manera amó Dios al mundo que dio a su Hijo unigénito para que todo aquel que crea en Él no se pierda, sino tenga vida eterna. Creer. Recuerda que habíamos explicado que el mensaje
del Evangelio era para todos, pero la buena noticia del Evangelio iba a ser una realidad para los que creen, de acuerdo con lo que Jesús dijo en Juan 3:16. Y hoy vamos a ampliar y vamos a entender un poco más esto. Vamos a recapitular. Hablamos de la muerte. Luego hablamos del origen de la muerte. ¿Cuál fue el origen de la muerte? El pecado. Y entonces después hablamos del origen del pecado. Después de hablar del origen del pecado, hablamos acerca de la solución que Dios da para el pecado, para la muerte, de tal manera que los seres humanos tengamos la esperanza de vivir de acuerdo al plan original de Dios antes del pecado, que era una vida en la que no existía la muerte, una vida eterna, tal como nos lo dice Juan 3:16. Hoy vamos a examinar la explicación que Pablo hace de este concepto. Pablo lo explica, pero Pablo a la hora de explicarlo lo que hace es referirse a la experiencia de Abraham. Esto nos obliga entonces a ir a la experiencia de Abraham. Y aquí hay una observación que quiero hacerle. Juan 3:16 y Romanos 4 están en el Nuevo Testamento. La experiencia de Abraham está en el Antiguo Testamento. Ambos testamentos son un complemento, son una sola palabra de Dios y hoy la Escritura misma nos lo está enseñando. Si usted creía que el Antiguo Testamento ya no tenía vinculación con usted, hoy Pablo le está demostrando que sí, porque Pablo está utilizando la experiencia de Abraham en el Antiguo Testamento para explicar el asunto de la salvación por fe, que es un tema del Nuevo Testamento. Sin más, entremos a la experiencia de Abraham. ¿En dónde fue que Dios le dijo a Abraham algo y Abraham creyó? Génesis 15. Y ese es el pasaje que vamos a estudiar y vamos a indagar. Acá en Génesis 15 vamos a encontrar el pasaje dividido en dos segmentos. Uno en donde Dios promete y Abraham cree. Y otro en el que Abraham reclama una garantía y Dios da una garantía. Entonces, Dios promete y Dios garantiza. Vamos a ir a nuestra primera sección, Dios promete. Vamos a leer Génesis capítulo 15, versículos del 1 en adelante. Esta vez estaremos leyendo la Nueva Traducción Internacional. Dice de esta manera, preste atención, dele seguimiento en su mente. Después de esto, la palabra del Señor vino a Abraham en una visión. No temas, Abraham, yo soy tu escudo, y muy grande será tu recompensa. Pero Abraham le respondió, Señor y Dios, ¿para qué vas a darme algo si aún sigo sin tener hijos? Y el heredero de mis bienes será Eliezer de Damasco. Como no me has dado ningún hijo, mi herencia la recibirá uno de mis criados. No, ese hombre no ha de ser tu heredero, le contestó el Señor. Tu heredero será tu propio hijo. Luego el Señor lo llevó afuera y le dijo, mira hacia el cielo y cuenta las estrellas, a ver si puedes. Así de numerosa será tu descendencia. Abraham creyó al Señor y el Señor se lo reconoció como justicia. Esta es nuestra primera sección del texto que vamos a estudiar.
Ahora usted observa que este pasaje tiene detalles interesantes, tal vez algunos que comprendemos y otros que no logramos comprender. Comienza diciendo que Abraham tuvo un contacto con Dios. Y en ese contacto Dios le dice, Abraham, no tengas temor, yo soy tu escudo. Eso suena muy bonito siempre. Para usted, no tenga temor, Dios es su escudo. Ahora, ¿por qué Dios le dijo esto a Abraham? Usted recuerda que en algún momento Lot, el sobrino de Abraham, que había salido en ese viaje con él a la tierra de Canaán, decidió vivir cerca de los territorios de Sodoma y Gomorra, y esos países fueron asaltados por una coalición de reinos pequeños, y el sobrino de Abraham, Lot, fue llevado como cautivo a raíz de esa invasión. Y Abraham tiene que tomar una decisión apresurada y difícil y convierte todo su campamento de trabajadores en un ejército y por la misericordia de Dios logra liberar a Lot su sobrino y a todas las personas que habían sufrido la misma suerte. Esto fue una bendición, pero Abraham quedó con un temor. Esas personas se van a ir con un resentimiento, se van a reorganizar y van a volver con más fuerza buscando venganza. Este era un pensamiento que por supuesto perturbaba a Abraham. Y en ese momento de temor, la presencia de Dios se aparece de manera manifiesta y le dice a Abraham, no tengas temor, yo soy tu escudo. De la misma manera, hoy usted puede tener seguridad de que Dios es su escudo, por lo tanto, no es necesario tener temor. Los temores de Abraham eran a partir de situaciones reales. Nuestros temores de hoy también parten de situaciones reales. Pero si para Abraham Dios fue un verdadero escudo, para usted hoy Dios puede ser también un verdadero escudo. La conversación entre ellos dos continúa. Permítame hacer un paréntesis. ¿No le parece maravilloso tener una conversación con Dios? Usted también puede tener una conversación con Dios. Ore, hable con Él. Dios te escucha y te responde. Cierro el paréntesis. La conversación entre ellos continúa y ahora Abraham tiene que conversar dos asuntos con Dios. Uno, su descendencia, y otro, la tierra que va a ocupar su descendencia. Entonces, después de que Abraham acepta la protección de Dios, le dice, Dios, no me has dado un heredero, no me has dado un descendiente. Va a tener que ser mi mayordomo el que se quede con todo. Y Dios le dice, no, va a ser un hijo tuyo, un hijo biológico. Y Dios invita a Abraham a caminar al aire libre de noche. ¿No le parece una maravilla poder salir a caminar con Dios? Y en esa caminata Dios le dice, vea las estrellas del cielo, cuéntelas si es que puede. Usted aquí encuentra la primera evidencia bíblica de que las estrellas no se pueden contar. Y fue un asunto que fue confirmado por la ciencia hasta nuestra era. Esto fue algo reciente. Pero bueno, eso era otro paréntesis. Y Dios le dice, así de numerosa va a ser tu descendencia. ¿Cómo habría reaccionado usted? Abraham tenía cerca de 75 años.
Su esposa era estéril y Dios le promete que va a tener una descendencia tan grande que no se va a poder contar, que va a ser como las estrellas del cielo. ¿Usted qué habría pensado? Abraham creyó. Abraham dijo, ay, sí, qué bien, gracias, eso era lo que necesitaba, voy a tener descendencia. Lo creyó. Y entonces aparece la expresión, Abraham creyó y Dios se lo contó como justicia. Y esto es lo que Pablo subraya en su carta a los romanos, esta experiencia de Abraham. Esto es sorprendente porque Abraham había obedecido a Dios al salir de su tierra, de su país, para viajar a una tierra desconocida. Había obediencia, había comunicación. Abraham había tenido a partir de ese momento una vida llena de privaciones. Sin embargo, no es hasta que aparece el elemento de la fe que también aparece el elemento de la justicia. La relación entre Dios y Abraham no fue plena y completa hasta que hubo fe. Y entonces el ser humano recibió justicia de parte de Dios. Esto es asombroso. Puede ser que usted tenga una relación con Dios en la que usted obedece lo que Dios dice. Puede ser que en esta relación con Dios usted sea privado de muchas cosas como se privó Abraham. Sin embargo, aún falta. Eso no es todo. Falta lo más importante. Falta que usted crea. Es hasta ese momento cuando Dios considera su persona como alguien justo. La justicia del ser humano no es un atributo que el ser humano consigue. Sobre este asunto estaremos hablando en otras ocasiones, porque ve usted que es un asunto que aunque es sencillo de escuchar, es difícil de asimilar. La justicia es un regalo de Dios, es algo que Dios da. ¿Y quién lo recibe? El que tiene fe, el que cree. Abraham creyó y Dios se lo contó como justicia. Y todo lo demás que hizo Abraham, no, eso no. Eso no cuenta, eso no sirve, eso no funciona. Por eso Pablo lo explica de esta manera. Abraham hizo muchas cosas, pero no fue por ninguna de ellas que obtuvo la gracia. Pero vamos a continuar. Después de que Abraham cree y Dios lo cuenta como un hombre justo, esa conversación que ellos tenían continúa. Y ahora, después de que se resolvió el asunto de la descendencia, ahora falta el siguiente asunto y es el asunto del territorio. Eh, ¿Y qué pasa acá? Permítame leérselo, esta siguiente sección. Además le dijo, este es Dios, yo soy el Señor que te hice salir de Ur de los Caldeos para darte en posesión esta tierra. Pero Abraham le preguntó, Señor, Dios, ¿cómo sabré que voy a poseerla? El Señor le respondió, tráeme una ternera, una cabra y un carnero, todos ellos de 3 años, y también una tórtola y un pichón de paloma. Abraham llevó todos estos animales, los partió por la mitad y puso una mitad frente a la otra, pero a las aves no las partió.
Ahora aquí tenemos algo que a simple vista no vamos a comprender si no nos ponemos en la condición de vida de Abraham, su realidad en ese momento y las costumbres que lo rodeaban. Dios le dice a Abraham, te voy a dar la descendencia y también te voy a dar esta tierra donde estás, desde aquí hasta allá, eso va a ser de tu descendencia. Y entonces Abraham pregunta a Dios, ¿y yo cómo voy a saber que voy a poseerla? Necesito una prueba. Es fácil que nosotros pensáramos que Dios no le va a aceptar a Abraham este cuestionamiento. ¿Cómo se te ocurre? Tenés que creer. Dios no actúa de esa manera. ¿Qué hace Dios? Le da algunas indicaciones que para nosotros son muy extrañas. 3 animales y 2 aves. Y a los animales mayores, Abraham los parte o los abre por la mitad. ¿Qué es esto? Muchos piensan que este es un tipo de sacrificio como los sacrificios que se hacían en la era patriarcal, pero no esto no es un sacrificio a un Dios. Esto es un ritual de pacto que se hacía entre personas o se hacía entre reinos. Se llegaba a un acuerdo y se iba a firmar el acuerdo. Usted sabe que hoy día usted puede ir a un banco o con una persona o con una institución y llegar a algunos acuerdos, pero ninguno de esos acuerdos tendrá validez hasta que usted no firme un documento. En la época patriarcal también ocurría. Entre personas o entre reinos se podía llegar a acuerdos, pero esos acuerdos no tenían validez hasta que hubiera una confirmación. Esa confirmación en la época no era una firma como hoy, era un ritual. Y este ritual era muy interesante. Normalmente podía ser un pacto entre dos iguales o entre uno superior y uno inferior. Si eran reinos, normalmente el más fuerte y el vasallo. Y entonces, cuando se planteaban los acuerdos, la firma se establecía de la siguiente manera. Se traían animales, se abrían por la mitad o inclusive se partían la mitad. Y entonces, la parte que estaba aceptando las condiciones, la parte que tenía que comprometerse con algo, caminaba en medio de las mitades o caminaba entre la mitad del animal que estaba allí. Y caminando ahí, trate de imaginarse usted un animal abierto y alguien caminando dentro del animal que está abierto, diciendo estas palabras. Esto que le está pasando a este animal me va a pasar a mí si rompo el pacto que estamos confirmando hoy. Esa era la forma en la que se firmaban o se confirmaban los acuerdos. Ahora usted, comprendiendo esto, váyase a lo que está ocurriendo en Génesis. Abraham pregunta por 2 cosas. Descendencia te la voy a dar. Abraham cree, se convierte en un hombre justo. La segunda, el territorio. Dios le dice, te la voy a dar. Y Abraham dice, necesito una prueba. Necesito que usted me garantice que esto va a ser así. Hablándole a Dios. Y Dios le dice, sí, claro. Vamos a firmar el acuerdo en la forma en la que usted está acostumbrado. Traiga los animales. Ábralos. ¿Y qué fue lo que pasó? Leámoslo.
Versículo 17 del capítulo 15 de Génesis. Cuando el sol se puso y cayó la noche, aparecieron una hornilla humeante y una antorcha encendida, las cuales pasaban entre los animales descuartizados. En aquel día hizo el Señor un pacto con Abraham. Le dijo: a tus descendientes les daré esta tierra, desde el río de Egipto hasta el gran río Éufrates. ¿Qué es lo que usted tiene aquí? Usted tiene aquí la confirmación de un pacto entre no dos hombres ni dos reinos, sino entre un hombre y Dios. Pero aquí hay algo más. Cuando se establecía un pacto entre un superior y un inferior, el superior era el que imponía las condiciones y el inferior era el que tenía que aceptar las condiciones y caminar entre los animales y decir: si yo rompo estas condiciones, esto que le pasó a los animales me va a pasar a mí. Es decir, el grande impone y el pequeño acepta. Pero en el pacto entre Abraham y Dios, Dios es el que pasa entre los animales y le dice: yo me comprometo a que te voy a dar esto y tu descendencia va a tener esta tierra desde aquí hasta aquí. Y vale la pena que usted comprenda que estas dimensiones que Dios está mencionando fueron las dimensiones que idealizó la nación hebrea y el pueblo judío, y fueron prácticamente las dimensiones que alcanzó el país en el reinado de David en sus mejores momentos. Una promesa que Dios cumplió. Pero lo que más nos llama la atención es que Dios se impuso a Él mismo condiciones con tal de satisfacer la necesidad humana de una prueba. Es decir, Dios con su gracia concede al hombre todo a cambio de nada. ¿Qué le estaba dando a Abraham a cambio? Lo único que Abraham podía hacer era creerlo y aceptarlo. Esto es justificación por la fe. Dios tiene todo para darle al hombre y el hombre recibe todo a cambio de nada, solo el acto de recibirlo. Usted dirá: ¿cómo puede ser esto? Y por eso le digo que este concepto lo estaremos analizando con amplitud en nuestras siguientes conversaciones. Llegó la muerte por el pecado. Y el ser humano no tenía manera de resolver ni el problema del pecado ni el problema de la muerte. Entonces Dios trae un plan. Dio a su Hijo para que todo el que en Él crea no se pierda, sino que tenga vida eterna. ¿Y cómo hacemos para obtener esta bendición, esta salvación? Crea y va a tener vida eterna. Y entonces Pablo, cuando está explicando esto, dice: fue como en el caso de Abraham, que no fue hasta que creyó que Dios lo contó como justo. La justicia es un regalo que Dios da al que cree, al que tiene fe. La fe es la seguridad de que lo que Dios promete es realidad, aunque no lo estoy viendo. Entonces, si usted cree en Dios y acepta a Jesucristo, Dios lo convierte a usted en una persona justa. Es justa porque creyó. Justificación por la fe.
Y este es el gran mensaje del Evangelio. Y es tan simple que los seres humanos nos cuesta trabajo asimilarlo. ¿Por qué? Porque creemos que tiene que costarnos algo. Permítame para cerrar leerle otra vez el pasaje de Romanos 4 del 1 al 3. Humanamente hablando, Abraham fue el fundador de nuestra nación judía. ¿Qué descubrió él acerca de llegar a ser justo ante Dios? Que si sus buenas acciones le hubieran servido para que Dios lo aceptara, habría tenido de qué jactarse. Pero esa no era la forma de actuar de Dios. Pues las Escrituras dicen, Abraham le creyó a Dios, y Dios consideró a Abraham justo debido a su fe. Hoy nosotros tenemos la oportunidad de también ser justos por nuestra fe en Dios. Te invito a aceptar el regalo de Dios, a creer en el Señor Jesucristo y convertirte en alguien justo, vivir eternamente. Dios te bendiga. Permítame orar por usted. Señor poderoso, queremos darle gracias porque comenzamos a descubrir la maravilla del Evangelio y comenzamos a comprender cómo es la salvación. Queremos pedirle que usted nos dé fe para creer en usted, para aceptar a su Hijo Jesucristo y así recibir justicia y salvación. Bendiga a nuestras amigas y a nuestros amigos y permita que cada uno de ellos también pueda creer. Gracias le damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Ha sido una maravillosa experiencia compartir este mensaje contigo y nos vemos la próxima ocasión. Ven, vamos a adorar a aquel que nos salvó. Ven, vamos a cantarle a quien vida nos dio. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Sí, alza hoy tus manos en adoración. Ven, entrégale a Cristo hoy tu corazón. Ven, vamos a aprender más de Dios. Oh, ven, juntos alabemos a nuestro Creador. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor.
aquel que su vida entregó. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, crece conmigo, deja toda pena y dolor. Ven, vamos a disfrutar del amor de nuestro Señor. Ven, canta conmigo, demos toda gloria y honor. Ven, juntos vamos a ir a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor, a la casa de nuestro Señor.